Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Código Mentor. El día de hoy crearemos un nuevo documento utilizando a la clase Formatter y al final ingresaremos datos dentro de este nuevo documento. Empecemos. Como pueden ver, hemos creado a una nueva clase la cual se llama crearFile. Entonces vamos a importar a la clase Formatter escribiendo import espacio la palabra java.util. Y el nombre de la clase, ¿cuál es? Formatter. Luego dentro de la clase vamos a crear a una variable global utilizando a la clase Formatter. Es decir, escribimos Formatter y lo vamos a llamar X. Y a su vez dicha variable global va a ser de tipo private. Luego debajo vamos a crear a un método escribiendo public void y lo vamos a llamar abrirFile. Y dentro de este método vamos a utilizar a los bloques try y catch para ejecutar a nuestro código. Entonces escribimos try. Y dentro de las llaves escribimos el nombre de la variable global que hemos creado, es decir, x igual la palabra new, y escribimos el nombre de la clase Formatter, paréntesis. Y dentro del paréntesis escribimos el nombre del documento el cual vamos a crear, y lo vamos a llamar info.txt. Y luego debajo vamos a mostrar el mensaje que va a decir éxito. Y luego afuera de las llaves utilizamos al bloque catch. Paréntesis, abrimos y cerramos llaves y dentro del paréntesis el nombre de la clase exception y lo vamos a llamar ex y luego vamos a mostrar el mensaje que va a decir ocurrió un error. Luego vamos a crear a un nuevo método, entonces escribimos public void y lo vamos a llamar agregar info. Y dentro de este método escribimos el nombre de la variable global, es decir, x, punto seguido del método format, paréntesis. Y dentro del paréntesis vamos a pasar dos cosas. Lo primero es el formato, es decir, escribimos comillas y dentro de las comillas vamos a escribir a dos strings o cadenas, es decir, escribimos el símbolo de porcentaje seguido de la letra S. Y escribimos una vez más símbolo de porcentaje seguido de la letra S. Luego, después de la coma, escribimos el nombre de una persona y lo vamos a llamar Luis, coma, y su apellido va a ser Gómez. Finalmente vamos a crear a un tercer método y lo vamos a llamar cerrarFile. Y dicho método se va a encargar de cerrar el documento. Y para ello escribimos una vez más el nombre de la variable global, punto, seguido del método close. Y eso sería todo. Luego nos vamos al método main y vamos a crear a una instancia de la clase. Es decir, escribimos el nombre de la clase y la instancia se va a llamar ob igual la palabra new y escribimos una vez más el nombre de la clase. Y luego vamos a utilizar a dicha instancia para poder ejecutar a cada uno de los métodos. Es decir, que escribimos el nombre de la instancia, punto, seguido del primer método, abrirFile. Luego debajo escribimos una vez más el nombre de la instancia y llamamos al método agregarInfo. Y finalmente utilizamos al objeto para llamar al método cerrarFile. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y podemos ver el mensaje que dice éxito. Entonces, si nos vamos al nombre del proyecto y refrescamos la pantalla, podemos ver que el nuevo documento info acaba de ser creado. Veamos, le hacemos clic y podemos ver que acabamos de ingresar el nombre de una persona a este documento. Un repaso de todo. Hemos creado a una nueva clase la cual se llama crearFile. Luego dentro de esta clase hemos creado a una variable global la cual es de tipo private y asimismo hemos utilizado a la clase Formatter y el nombre de la variable se llama x. Luego debajo hemos creado a tres métodos. El primer método se va a encargar de crear a un documento y dicho documento se va a llamar info.txt. Recuerden del tutorial anterior. Luego debajo hemos creado a un método el cual se llama agregarInfo. Y dentro de este método estamos utilizando a la variable global, es decir, x, punto, seguido del método format. Y dentro del paréntesis hemos pasado dos cosas. Lo primero es el formato, es decir, que estamos pasando a dos cadenas. Y el valor de la primera cadena va a ser el nombre de una persona y el valor de la segunda cadena va a ser el apellido de dicha persona. Y al final hemos creado a un tercer método, el cual lo hemos llamado cerrarFile. Y dicho método se va a encargar de cerrar el documento. Y al final, dentro del método main, hemos creado a una instancia de la clase crearFile y hemos utilizado a dicha instancia para poder llamar a cada uno de los métodos, abrirFile, agregarInfo y al final cerrarFile.
Y es por ello que al compilar este programa vimos el mensaje que dice éxito, que quiere decir que un nuevo documento acaba de ser creado, es decir, el documento info.txt. Y si es que accedemos a dicho documento, podemos ver el nombre de la persona, Luis Gómez. Y de esa manera hemos aprendido a cómo crear a un documento utilizando a la clase Formatter y a su vez hemos aprendido a cómo ingresar datos dentro de este nuevo documento. Y eso sería todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.